Trabajar más suele presentarse como la solución natural cuando el dinero no alcanza. Si no avanzas, el razonamiento parece simple. Hay que esforzarse más, dedicar más horas, sacrificar más tiempo. Esta idea está tan normalizada que casi no se cuestiona. Desde fuera, trabajar mucho se ve bien. Se asocia con responsabilidad, compromiso y mérito. Por eso, cuando alguien no progresa financieramente, la explicación automática casi siempre apunta al esfuerzo, no a la estructura que rodea ese esfuerzo. Desde temprano se enseña que el trabajo duro es la base de todo avance, que quien se esfuerza lo suficiente eventualmente llega. Esta narrativa no es falsa en sí misma, pero está incompleta. Funciona bien para justificar el sacrificio, pero no para explicar por qué muchas personas trabajan cada vez más y aún así sienten que su situación no cambia de forma significativa. El problema aparece cuando el esfuerzo deja de traducirse en mejora real. Aumentar el esfuerzo suele producir un efecto inmediato. El ingreso sube un poco, pero la presión también, el cansancio se acumula, el tiempo libre desaparece y la vida empieza a girar alrededor de cumplir. El dinero entra, pero sale con la misma rapidez. El margen no crece. Y cuando el margen no crece, cualquier imprevisto sigue sintiéndose peligroso, incluso después de años de trabajo constante. Aquí aparece una confusión clave que casi nunca se aclara. Productividad no es lo mismo que avance. Ser productivo significa hacer más tareas, responder más rápido, ocupar más horas. Avanzar financieramente significa aumentar opciones, estabilidad y capacidad de decisión. Puedes ser extremadamente productivo y aún así estar atrapado en el mismo punto, solo que más cansado. El trabajo tiene límites claros, aunque muchas veces se ignoren. El tiempo no se puede estirar indefinidamente y la energía tampoco. Cuando todo el progreso depende de vender más horas, el crecimiento se vuelve frágil. Cada mejora exige un costo adicional que se paga con atención, salud y descanso. Ese costo rara vez se contabiliza cuando se habla de echarle más ganas, pero siempre se cobra. Muchas personas interiorizan esta lógica sin notarlo. Si no avanzan, asumen que el problema son ellas, que no se esfuerzan lo suficiente, que no son lo bastante disciplinadas, que deberían aguantar más. Esta narrativa es peligrosa porque convierte un problema estructural en uno personal. El desgaste se vive como culpa y no como señal de que el modelo tiene límites. Trabajar más también produce una recompensa psicológica inmediata. Estar ocupado da la sensación de control. Reduce la ansiedad a corto plazo, porque parece que se está haciendo algo. Pero esa sensación no siempre se traduce en resultados sostenibles. Estar ocupado no es lo mismo que estar construyendo algo que cambie la dirección de tu vida financiera. Con el tiempo, el aumento constante de esfuerzo reduce el espacio para pensar. Las decisiones se vuelven reactivas. Se trabaja para llegar al final del mes, para cumplir compromisos, para sostener el ritmo. No queda energía para cuestionar si ese ritmo lleva a un lugar distinto. El cansancio crónico limita la claridad y refuerza la inercia. En este punto, muchas personas confunden estabilidad con supervivencia. Mientras todo siga funcionando, aunque sea con tensión, se asume que el sistema es válido. Pero sostener no es avanzar. Sostener implica que cualquier variación puede generar problemas. Avanzar implica que el sistema gana resiliencia con el tiempo. La trampa del esfuerzo es que es socialmente incuestionable. Nadie critica a quien trabaja más. Nadie le sugiere que tal vez ese esfuerzo no está bien dirigido. Al contrario, se celebra. Esa validación externa hace más difícil detenerse a evaluar si el sacrificio está produciendo progreso real o solo está manteniendo el mismo punto de partida. Trabajar más no es un error por sí mismo. El error es asumir que más horas siempre equivalen a más avance. Cuando esa equivalencia se rompe, el esfuerzo deja de ser una herramienta y se convierte en un desgaste silencioso. Ese desgaste, acumulado con el tiempo, suele ser la primera señal de que algo no está funcionando como debería. Esta es la base del problema. Antes de hablar de alternativas o ajustes, es necesario entender por qué el esfuerzo, por sí solo, no garantiza progreso financiero. Porque mientras esta confusión siga intacta, cualquier intento de mejorar se apoyará en la misma lógica que ya demostró sus límites. Cuando el esfuerzo deja de traducirse en avance, empieza a generarse una disonancia interna difícil de nombrar. Desde fuera todo parece correcto. Trabajas, cumples, produces.
Desde dentro aparece una sensación persistente de estancamiento. No es frustración inmediata, es algo más silencioso. La impresión de que, aunque te mueves todo el tiempo, el punto de llegada nunca cambia. Esta sensación suele confundirse con falta de gratitud o ambición mal entendida. Muchas personas se dicen a sí mismas que no deberían quejarse, que hay otros peor, que al menos tienen trabajo. Y aunque eso puede ser cierto, no invalida la percepción de que el esfuerzo no está generando el tipo de progreso que esperaban. Minimizar esa sensación solo la empuja al fondo, no la resuelve. Uno de los motivos por los que trabajar más no genera avance es que el ingreso adicional suele ser absorbido por la misma estructura que ya existía. El aumento de horas viene acompañado de más gastos, más compromisos, más presión, no necesariamente por irresponsabilidad, sino porque el entorno se ajusta al nuevo nivel de ingreso. El resultado es que el esfuerzo extra se integra al sistema sin cambiarlo. Aquí aparece otro error común: pensar que el problema es ganar poco, cuando muchas veces el problema es cómo se transforma ese ingreso en margen. Dos personas pueden ganar lo mismo y tener sensaciones financieras completamente distintas. La diferencia no está solo en cuánto entra, sino en cuánto espacio genera ese dinero para decidir, equivocarse y adaptarse. Cuando el progreso depende exclusivamente del esfuerzo, cualquier interrupción se vuelve peligrosa. Enfermarse, descansar, bajar el ritmo o cambiar de rumbo se siente como un lujo que no se puede permitir. El sistema funciona solo mientras la persona esté empujando constantemente. Eso no es estabilidad, es dependencia del esfuerzo continuo. Esta dependencia también moldea la identidad. La persona empieza a definirse por cuánto trabaja, no por lo que construye. El cansancio se vuelve parte de la narrativa personal. Estar agotado se normaliza e incluso se presume. Pero vivir en ese estado constante reduce la capacidad de evaluar si el camino elegido tiene sentido a largo plazo. Trabajar más también limita la perspectiva. Cuando la mayor parte del tiempo y la energía se destinan a cumplir, queda poco espacio para observar el contexto completo. Se pierde la visión de conjunto. Las decisiones se toman en función de lo urgente, no de lo importante, y lo urgente casi siempre refuerza la estructura existente. En este punto, el esfuerzo deja de ser una herramienta flexible y se convierte en una obligación rígida. No se trabaja más para avanzar, se trabaja más para no caer. Esa diferencia es crucial. Avanzar implica que cada paso amplía posibilidades. No caer implica que cualquier pausa puede tener consecuencias. Vivir en modo de contención permanente desgasta incluso cuando todo parece funcionar. Muchas personas llegan aquí sin darse cuenta. No hubo una decisión consciente de atraparse en este modelo. Simplemente aceptaron que así es como funcionan las cosas, que hay que aguantar, que después, en algún momento, el esfuerzo dará frutos, pero ese después no tiene fecha ni forma clara. Se convierte en una promesa abstracta que justifica el presente. La narrativa cultural refuerza esta trampa. Se glorifica al que nunca se detiene. Se admira al que puede con todo. Rara vez se cuestiona si ese sacrificio está generando una vida más flexible o solo una más pesada. El reconocimiento externo actúa como anestesia. Mientras llegue, el costo interno se tolera. El problema no es trabajar duro. El problema es no distinguir cuándo el trabajo duro está construyendo algo acumulativo y cuándo solo está manteniendo una estructura que exige cada vez más a cambio de lo mismo. Esa distinción casi nunca se enseña, y por eso muchas personas descubren tarde que han invertido años de esfuerzo en un modelo que no escala con ellas. A medida que esta conciencia aparece, también aparece una resistencia. Cambiar la forma de pensar el trabajo implica cuestionar decisiones pasadas. Implica aceptar que quizá parte del sacrificio no fue necesario o no produjo el resultado esperado. Esa aceptación duele, y por eso muchas personas prefieren seguir empujando antes que detenerse a revisar. Pero ignorar el problema no lo elimina, solo lo posterga. El cansancio acumulado, la falta de margen y la sensación de estancamiento siguen ahí, esperando. Y mientras tanto, el tiempo pasa. El esfuerzo continúa. La vida se llena de ocupación, pero no necesariamente de progreso. Este es el punto exacto en el que el trabajo deja de ser una vía hacia el avance y se convierte en un mecanismo de supervivencia sofisticado. Funciona,
pero exige demasiado. Sostiene, pero no libera. Y aunque desde fuera parezca éxito, desde dentro empieza a sentirse como un límite. Entender esta diferencia no implica dejar de trabajar ni rechazar el esfuerzo. Implica reconocer que el esfuerzo necesita dirección para convertirse en avance. Que trabajar más, sin revisar la estructura, es como acelerar en un camino circular. El movimiento es real, el cansancio también, pero el destino no cambia. Aquí es donde se abre la puerta a una pregunta distinta. No cuánto más puedo trabajar, sino para qué estoy trabajando así. No cuántas horas puedo aguantar, sino qué tipo de sistema estoy sosteniendo con ellas. Esa pregunta no busca respuestas inmediatas. Busca romper la inercia que mantiene el esfuerzo atrapado en el mismo punto. Llegar a este punto no significa que el esfuerzo haya sido inútil. Significa que el esfuerzo, por sí solo, no es una estrategia completa. El trabajo cumple una función básica: sostener, arrancar, permitir cierto orden inicial. Pero cuando todo el sistema financiero personal depende únicamente de empujar todos los días con la misma intensidad, ese sistema se vuelve frágil, no porque falte voluntad, sino porque no hay margen. El verdadero problema aparece cuando bajar el ritmo se vuelve imposible. Cuando descansar genera ansiedad. Cuando enfermarse, equivocarse o replantear decisiones se siente peligroso. En ese punto, el trabajo deja de ser una herramienta para mejorar la vida y se convierte en una condición para que nada colapse. No se trabaja para avanzar, se trabaja para sostener la estructura tal como está. Aquí es donde muchas personas confunden sacrificio con progreso. Creen que aguantar un poco más resolverá lo que no se resolvió antes. Pero aguantar no cambia la estructura, solo la prolonga. Y prolongar algo que no escala no lo vuelve sostenible, solo lo vuelve más costoso con el tiempo. El cansancio se acumula, la motivación se erosiona y la claridad se pierde. Avanzar financieramente no significa dejar de trabajar ni rechazar el esfuerzo. Significa cambiar la relación entre esfuerzo y resultado. Significa que cada unidad de energía empiece a generar algo acumulativo. Más margen, más opciones, más capacidad de decisión. Cuando eso no ocurre, el problema no es la falta de disciplina, es la ausencia de diseño. Diseñar implica detenerse. Implica observar el sistema completo y aceptar que no todo esfuerzo vale lo mismo. Algunos esfuerzos solo mantienen el presente, otros modifican el futuro. La diferencia no siempre es evidente, pero es decisiva. Ignorarla hace que años de trabajo se diluyan sin dejar estabilidad real. Este momento suele ser incómodo porque obliga a cuestionar decisiones pasadas, a aceptar que quizá parte del sacrificio no produjo el resultado esperado, no desde el reproche, sino desde la honestidad. Y esa honestidad duele, porque rompe la narrativa de que todo esfuerzo siempre vale la pena. No siempre es así. A veces el esfuerzo solo sostiene un modelo que ya mostró sus límites. Aquí también se redefine el concepto de éxito, no como la capacidad de soportar jornadas infinitas, sino como la capacidad de construir un sistema que no dependa de estar siempre al límite. Un sistema que tolere errores, pausas y cambios. Un sistema que no castigue cada desviación con estrés inmediato. Eso no se construye con motivación, se construye con claridad. La claridad cambia la forma de tomar decisiones. El trabajo sigue siendo importante, pero deja de ser la única palanca. El esfuerzo se dirige con intención, no por inercia. Se empieza a distinguir entre actividades que solo llenan tiempo y acciones que realmente modifican la trayectoria. Ese cambio no suele ser espectacular, pero es profundo. Avanzar de verdad no siempre se siente como éxito visible. A veces se siente como menos urgencia, menos presión constante, menos miedo al imprevisto. Se nota en la tranquilidad con la que se enfrentan decisiones difíciles. En la posibilidad de decir que no. En la capacidad de bajar el ritmo sin que todo se desordene. Trabajar más no te hace avanzar financieramente cuando el sistema que sostienes exige cada vez más para darte exactamente lo mismo. Reconocerlo no es rendirse ni conformarse, es dejar de empujar a ciegas. Es aceptar que el progreso no viene solo de hacer más, sino de hacer distinto. Cuestionar estas ideas no te hace retroceder. Te permite elegir con más conciencia qué tipo de vida quieres sostener. Y de eso es de lo que hablamos aquí.